Entonces, ¿qué? Ese es el tema de esta noche, ¿verdad? ¿Y entonces qué? O sea, una vez de que el Señor Jesucristo muere, o sea, entrenó a los discípulos y después de haberlos entrenado, el Señor Jesucristo muere por nosotros para darnos la salvación, resucita. Y entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después? ¿En qué nos deja el Señor Jesucristo? Bueno, la última encomienda, lo que se le ha llamado la Gran Comisión, es en hacer discípulos. Eso es lo que Él nos enseña al final. Lo que Él le dice a sus discípulos es, ahora que yo ya les mostré cómo, ahora que ya morí por ustedes, ahora que ya ustedes ya tienen la salvación, yo me voy. ¿Y qué hacemos mientras Él regresa y mientras establece el reino de Dios como debería de ser? El mandato entonces es hacer discípulos. Y tal vez conocemos muy bien este pasaje, Mateo 28, del 18 al 20. Vamos a ver esos versículos en Mateo 28, del 18 al 20, por si hay alguien que todavía no lo ha leído. Nos habla de la gran comisión, es decir, la comisión que el Señor Jesucristo le dejó a sus discípulos. Y vamos a tratar de leer juntos esos tres versículos, 18, 19 y 20, Mateo 28. Antes del Señor Jesucristo ascender, les dio estas palabras a sus discípulos. Vamos a leerlo todos juntos. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Y aquí vemos 4 veces que se repite la palabra todos o todas. Dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Él tiene toda la potestad. Después nos dice también que hay que hacer discípulos de todas las naciones, es decir, de todos los grupos que existen en la tierra. No habla específicamente de naciones, de países, sino de naciones, es decir, los grupos étnicos, porque son muy diferentes, por ejemplo, los zapotecos, de los mixtecos y de los guaves y de los zoques que también están ahí por donde fuimos la semana pasada. Son diferentes formas de pensar, diferente forma de alabar, diferente forma de hablar, diferente forma de ser. A eso se refiere con todas las naciones. Entonces, toda potestad, todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas, y yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Jesús está con nosotros cuando hacemos discípulos. O sea, obviamente Él siempre está con nosotros, pero de una forma más especial cuando hacemos discípulos. Ahí es cuando sentimos y vemos la presencia de Dios más directamente. Y he comentado en predicaciones anteriores que la gran comisión está muy relacionada con el gran mandamiento. El gran mandamiento es amarás al Señor tu Dios, y curiosamente también son 4 veces que se menciona la palabra todo. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Entonces está muy enlazado, porque si llamamos a Dios y al prójimo, naturalmente vamos a querer cumplir la gran comisión. Ahora, la gran comisión, ¿qué es? Es muy sencillo. La gran comisión, como Jesucristo aquí lo dice, ir y hacer discípulos. La gran comisión entonces es hacer discípulos. Lamentablemente es una tarea que en muchos casos no se hace. ¿Por qué razón? Porque somos expertos. Una vez una persona dijo, los cristianos somos expertos en hacer reuniones y somos expertos en hacer cultos nada más. Y pensamos que nuestra vida cristiana es hacer un culto. O sea, vamos a una casa y ¿qué es lo que hacemos? Pues hacemos un culto, ¿no? Y cantos y predicación y casi nada más falta levantar ofrenda. No sé si en algunos lados levantan ofrenda cuando hacen culto en casa. Pero eso es lo que sabemos hacer. Vamos a un pueblo, hacemos un culto. Vamos a otro y hacemos un culto. O hacemos eventos o hacemos lo que sea, campamentos o capacitaciones. Pero eso no es lo que el Señor Jesús nos mandó directamente. Lo que Él nos mandó fue, vayan y hagan discípulos. Ahora, si para hacer discípulos necesito hacer un culto, está bien, pero no perder el enfoque, pues, de decir, yo estoy haciendo cultos y eso ya es cumplir la gran comisión. La gran comisión es algo más profundo, es hacer discípulos, y vamos a hablar de esto un poquito más adelante. Una marca importante de una iglesia que es una iglesia saludable o una iglesia sana es que la iglesia se preocupe por el crecimiento, que el liderazgo se preocupe por el crecimiento, y no hablando del crecimiento numérico ni del crecimiento en las ofrendas o en lo económico, porque a veces así medimos la iglesia y decimos, ¿cuánto éramos antes?
¿Cuántos somos ahora? ¿Crecimos? Estamos bien. ¿Cuánto se ofrendaba antes? ¿Cuánto se ofrenda ahora? ¿Crecimos? Estamos bien. ¿Decrecimos? Estamos mal. Pero no es así como deberíamos de medir a una iglesia. Deberíamos de medir a una iglesia por el crecimiento verdadero de las personas, no por los números, sino ver si la persona creció en su vida espiritual, creció en su relación con Dios, si la persona creció en su comunión con Dios, en su comunión unos con otros, porque de nada sirve solamente venir, sentarnos e irnos y seguir igual en nuestra vida espiritual y pensar que somos solamente un número más. Deberíamos de ver el crecimiento espiritual. El crecimiento es señal de vida. Y si nosotros crecemos naturalmente, o sea, si crecemos espiritualmente, de forma natural, vamos a crecer como iglesia en número y en ofrenda también, para terminar la remodelación. Pero no debería ser ese nuestro enfoque tampoco, sino cumplir más la misión de Dios, porque para eso somos llamados. Entonces, nuestra preocupación debería ser porque crezcamos, sí, pero no porque crezcamos en número, sino porque crezcamos espiritualmente. Que nuestra vida sea más semejante a la de Jesucristo constantemente. Ahora, ¿para quién es esta labor de predicar o de discipular? Esta labor de discipular a veces pensamos que es solamente para los líderes, solamente para el pastor, solamente para los maestros. Y pensamos, tal vez la idea que tenemos es, deberíamos entonces de enfocarnos en que el pastor sea el único que discipule. Y no es así como debería de ser. Vamos a ver aquí algunos pasajes de la palabra, que es una tarea para todos y no solamente para los líderes. Ahora, con esto en mente, quiero que piensen en una persona, ustedes. No en dos, en tres, en cuatro, en una persona nada más, que necesita aprender de Jesús. Ya sea alguien que ya tiene tiempo en el Evangelio o que es una persona que está perdida, que no conoce de Dios. Y si yo conozco a esta persona y lo tengo en mente, pensando eso, ¿quién va a ser de mayor influencia para compartirle el Evangelio? ¿Yo que ni siquiera lo conozco o ustedes que lo conocen? ¿Con quién se va a abrir más para tener una relación de discipulado? Yo que ni siquiera sé cómo se llama, ni dónde vive, o mi esposa que tampoco conoce, o ustedes. Es cada uno de nosotros tenemos nuestras personas a quien podemos compartirle. Esos cuatro pasajes, 1 Tesalonicenses 5:11, nos dice un poquito de lo que es el discipulado. Quiero que veamos ese pasaje. Y Pablo le dice a esta iglesia que ya lo estaban haciendo, pero deberían de seguir haciéndolo. Dice, os rogamos hermanos, no, perdón, el 11, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Aquí hay dos cosas. Uno, animarnos. Y dos, edificarnos. Es decir, ayudar a que la otra persona crezca en su fe. Eso es edificarse. ¿Y cómo? Pablo dice, así como lo hacen. Voy a tomar de este juguito de mar. Ya. Así como lo hacemos. Es decir, deberíamos de enfocarnos en enseñar a otros. Dice, animaos y edificaos. ¿Quién tiene que animar a otro? Dice aquí, unos a otros. Pablo le dice esto a una iglesia, no le dice a un pastor. No es una enseñanza para un pastor y decirle, tú como pastor tienes que animar y tú como pastor tienes que edificar. No, le dice a una iglesia, iglesia, anímense unos a otros y edifíquense unos a otros. La responsabilidad no es solamente de los líderes, sino de todos. Romanos 5:14, específicamente el versículo 14. Vean lo que es también el enseñarle a otros o el discipular. Romanos 5. No, perdón, Romanos 15. Dije que 5. Romanos 15:14. Dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Qué nos dice que tenemos que tener? Bondad y conocimiento. ¿Para qué? Para amonestar. Ya vemos tres cosas que implica el
enseñarle a otros. Uno, animarlos. Pero para animarlos necesito también edificar su vida, porque si nada más es de ánimo hermano, ánimo hermana, y tú échale ganas, sin darles la palabra de Dios, sin darles el alimento, no va a ser edificado. Tal vez va a ser animado, pero no edificado. No va a tener raíces. Y necesita entonces también, algunos necesitan, dice aquí, amonestación, que es como llamar la atención. Pero ¿cómo se hace? Llenos de bondad y llenos de conocimiento. No se trata de yo tengo el don para exhortar y para amonestar a los hermanos, yo lo hago. Bueno, si lo vamos a hacer con qué espíritu, de bondad y de conocimiento. Que se vea que se hace con un amor a la persona y no para destruir a la persona, y que se hace de acuerdo a la palabra de Dios. No solamente exhortar por exhortar o regañar por regañar. No, necesitamos estar llenos de conocimiento para poder, ahora sí, dice, amonestaros lo mismo, unos a otros. No dice, pastores, tienen que estar llenos de bondad y conocimiento para que amonesten a sus ovejas. No, obviamente lo tenemos que hacer, pero es unos a otros. Es una labor entre toda la iglesia. Lo que vemos aquí en 2 Timoteo 2:2, eso sí es a un pastor directamente, a Tito. Pero la encomienda es que Tito le enseñe a otros hombres que estén idóneos para que enseñen a otros. 2 Timoteo 2:2 dice, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Pablo le enseña a Timoteo, Timoteo recibe la enseñanza y la responsabilidad es transmitirle eso a personas fieles para que ellos también se lo enseñen a otros. Y el asunto es que nuestra responsabilidad es dar fruto que permanezca. Algunos con los que vimos más a detalle las 4 metas del discipulado, porque a algunos no les dimos detalle, a algunos un poquito más detalle, son los que son más responsables. Y ya saben de quién estoy hablando. No quiero voltear para donde es, porque luego van a decir que tiro pedradas desde acá hasta allá atrás. Ahora, lo que Pablo está diciendo es, se tiene que seguir la cadena, porque es una cadena. Jesús nos enseñó, yo sé, ustedes no me eligieron a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Juan 15:16. A veces nos conformamos cuando decimos, mira, yo gané para Cristo a fulano, para no decir un nombre. Gané para Cristo a fulano y ahí está fiel cada domingo, no se ha apartado del camino de Dios y ya, y cantamos victoria cuando decimos, ya se bautizó, ya, como si dijéramos, ya terminé con él. Yo decía en la mañana, hermanos, el bautismo es solamente el inicio, no es el final de nada, es el inicio de nuestra vida cristiana y a veces pensamos que ya se bautizó, ya ganó toda la madurez. No, eso es el inicio. Y entonces nos conformamos cuando decimos, yo le hablé a alguien de Cristo y ahí está sentadito y no se ha alejado. Y pensamos que es fruto que permanece, pero no es así. Porque ¿qué pasa cuando yo me vaya? Fulano tal vez se va. Y si él se queda, ¿qué pasa cuando él se vaya? Se acabó el fruto. El fruto que permanece es cuando yo le enseño a fulano que él tiene que reproducirse en otro. Y fulano se reproduce en otro y le enseña que se tiene que reproducir y se siguen reproduciendo, entonces el fruto permanece por muchos años. Pero si no damos eso, no podrá permanecer. Efesios 4:11-16. Aquí es igual, solamente vamos a ver algunos versículos porque en el discipulado 2 vemos un poco más a detalle esto también. Efesios 4:11-16. ¿Para qué está el liderazgo? A unos puso Dios, dice, apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué está el liderazgo? Para perfeccionar. En otras versiones dice, para capacitar a los santos, para capacitar a los creyentes. ¿Para qué se va a capacitar? De acuerdo a ese pasaje, para la obra del ministerio. ¿Qué es la obra del ministerio? Edificación del cuerpo de Cristo. Eso lo dice el versículo 12. Entonces, tenemos que aprender
para que una vez aprendimos, ahora sí poder enseñar a otros y edificar el cuerpo de Cristo. ¿Hasta cuándo? Y lo vamos a ver más adelante, aunque aquí lo dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de un varón perfecto. O sea, que nos parezcamos a Cristo. Y esto es algo que dura toda la vida. Pero me llama la atención cómo termina esta idea en el versículo 16. Dice, de quien todo el cuerpo, o sea, si somos parte de la familia de Dios y si hemos creído en Cristo, somos parte del cuerpo de Cristo. Ahora, de quien todo el cuerpo, no solamente unos cuantos, sino todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de quienes. A ver, ¿cómo dice? Según la actividad propia de cada miembro. Si somos creyentes, somos miembros del cuerpo de Cristo. Según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Dice ahí, actividad propia de cada miembro. Ustedes tienen una actividad que yo no puedo hacer. Y si yo me esfuerzo en hacerla, o alguien se esfuerza en hacerla, no la va a hacer bien, porque no es su actividad propia. Es la actividad propia de aquella persona que no ha querido levantarse y hacer su actividad. Cada uno tenemos nuestra actividad propia, porque no dice que uno tiene toda la actividad, cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Funcionar. O sea, tenemos que servir a Dios para que, según la actividad propia de cada miembro, el cuerpo de Cristo recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hablando del crecimiento espiritual. Actividad propia de cada miembro. Timoteo, enséñale a otros para que esos otros le enseñen a personas. Unos a otros amonestarnos, unos a otros animarnos y edificarnos. Es tarea de todos, no tarea de uno. Entonces yo a veces de broma le digo, ya a partir de hoy ya no voy a discipular a nadie, ustedes háganlo. Pero no puedo hacer eso. Siento la responsabilidad también de... Un discípulo de Jesucristo es un seguidor, eso es lo que es un discípulo, un seguidor de Cristo. Es decir, es un estudiante, alguien que aprende, alguien que imita a Cristo. Aprender continuamente en todas las áreas de nuestra vida. El propósito es parecernos a Cristo. Ese es el propósito. No es solamente decir, yo ya me bauticé y ya diezmo, ya. Podemos bautizarnos y diezmar y no ser nada parecidos a Cristo. Deberíamos de ser parecidos a Cristo en nuestro andar diario. Romanos 8, 28, 29 nos dice que a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que sea el primogénito entre muchos. Gálatas 4, 19. La carta a los Gálatas está escrita para que los Gálatas se alineen a la palabra de Dios, porque ellos se habían desviado hacia el judaísmo, ya estaban hablando de que tenían que guardar la ley y hacer algunas cosas. Y la carta a los Gálatas es, oye, no, regresa a Cristo. Pero Pablo lo que dice aquí es, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Vean, Pablo no dice, vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que regresen a la buena doctrina. Tenían que regresar a la buena doctrina, eso era parte de. Pero la intención de Pablo era para que Cristo se forme en ustedes. Necesitaban la buena doctrina. Pero el enfoque principal o el enfoque final no era que regresaran a la doctrina, que Cristo sea formado en ellos, pero para llegar allá, bueno, necesitamos la doctrina. Efesios 4:13 también lo vimos, la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios a la medida de la estatura de un varón perfecto. ¿Cuándo vamos a ser semejantes o iguales a Cristo? En esta vida no lo vamos a lograr. Pero estar en el proceso nos ayuda a evitar muchos dolores de cabeza y a estar más semejantes a Él cuando Él venga por nosotros. Eso es un proceso. El discipulado es un proceso que dura toda la vida. No es como cuando les damos el certificado de discipulado, para decir, mira, ya, y pensamos, yo ya terminé el discipulado porque ya terminé los 16 principios, yo ya terminé. No, yo le decía en la mañana, eso es el inicio, es un incentivo, es como decir, felicidades por esos
4 pasos que diste o 5 pasos que diste en tu carrera que es de kilómetros y kilómetros. Vas avanzando bien. Eso es. El discipulado uno es solamente el inicio. No es el ya terminé el discipulado, ya soy completo. No, es un proceso que dura toda la vida y no somos producto terminado. Todos necesitamos progresar continuamente como discípulos. ¿Por qué razón? ¿Por qué necesitamos seguir como discípulos? Tal vez hemos tenido experiencias hace poco que nos hizo ver que teníamos mucho que aprender y mucho que crecer. Piensen, ¿cuándo fue la última vez en la que tuve un problema, tal vez en mi matrimonio, que me hizo ver que yo necesito más ser como Cristo? O en mi relación con mis hijos, necesito ser más como Cristo. O en la relación con los padres, o en la relación con nuestros hermanos, o en la relación en la sociedad, en el trabajo, en la escuela o donde sea. Que tuvimos un problema, una situación y esto, cuando empezamos a crecer, en vez de apuntar el dedo hacia allá, aprendemos a apuntar el dedo hacia nosotros y decir, yo necesito más de Dios. No es tanto la otra persona, sino soy yo que también necesito ser más como Cristo. Y si somos sinceros, diariamente nos encontramos con experiencias así. Que tal vez salimos de nuestras casillas, tal vez decimos cosas que no debemos decir, reaccionamos, accionamos y hacemos cosas que no son y luego sufrimos las consecuencias. Y eso es ¿por qué? Porque necesitamos aprender más de Dios y crecer más en nuestra fe. Por eso necesitamos seguir siendo discípulos de Jesús. Ahora, la idea es no solamente recibir, sino enseñar. Pablo le dice a los hebreos, debiendo de ser ya maestros, es necesario que se les vuelva a enseñar las cosas básicas. Bueno, dice los primeros rudimentos de todo eso. Y alguien puede pensar, bueno, ¿a partir de cuándo yo ya puedo enseñar? Jesús le dice al endemoniado de Gadara, él le decía, Señor, quiero estar con tu grupo. Y le dijo, no, ya ve y cuenta a tu casa las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo. Cuando ya tenemos un encuentro con Cristo, ya podemos enseñarle a otros. Obviamente no podemos darle mucho, pero sí podemos ya jugar ese, o más bien tener ese papel, en vez de decir la palabra jugar, tener ese papel de enseñarle a otro de Dios. Cuando discipulamos aprendemos más. Y a veces me han dicho, hermano, ¿por qué te sabes todos los textos del discipulado? Pues porque los enseño, no es porque sea tan inteligente, no, no es esa la idea. Es porque estoy enseñando y revisando tareas y viendo y pues ya se me quedaron. Pero no es porque, y le pueden tal vez preguntar al pastor Elías si yo también fui buen alumno o también batallaba en todo eso, ¿no? Pero ¿cuándo es cuando aprendemos más? Cuando enseñamos. Aquí hay personas que luego se dedican a la docencia, ¿no? O han estado en la docencia, la hermana, Rafaela, por ejemplo, aquí el chef Néstor también, no sé, hay otras personas, pues están de allá atrás. Y dan, eso es natural. Es obvio que cuando yo enseño, aprendo más que cuando solamente escucho, porque escucho y estoy viendo, ¿verdad? Otras cosas. Pero cuando preparo la clase, aprendo. Porque dependemos más de Dios. Dependemos más de Dios porque vemos que los discípulos no responden como quisiéramos. Fallan, llegan tarde, no llegan o no se aprenden la tarea y se desaniman, de repente cancelan por no más porque sí, de repente de los 10 que me quedaban ya nomás me quedan 2, la hermana Rafaela la hermana Lupita. Y dependemos más de Dios, porque en lugar de ir y reclamar a la persona, mejor vamos con Dios. Señor, trabaja con las personas, trabaja con mis discípulos, con aquellos que les estoy enseñando. Al discipular, crecemos en madurez también. Ya no se trata solo de nosotros. Cuando yo no tengo a quién enseñarle, pienso que esta Biblia se trata de mí y las bendiciones para mí y las promesas para mí y lo reclamo y lo declaro y lo decreto y todo eso. ¿Por qué? Porque estoy solamente para mí. Pero cuando yo sé que otra persona necesita, empiezo a compartir. Es como los hijos únicos, y no estoy en contra de los hijos únicos, ¿verdad? Pero batallan mucho cuando tienen que compartir. O los que tienen ya hermanos ya cuando ya están muy grandes, ¿no? Pero tienen que llegar a compartir sus cosas. Y cuando ya crecen y ya se convierten en adultos, su madurez es mayor, que dan más, se desprenden mucho mejor, porque saben que no depende, la vida no gira en torno a ellos, sino que ellos son un camino y un canal para bendecir, en este caso a sus hijos o a los que vienen atrás.
Y así con el discipulado también. Somos un canal de bendición. Que no se detenga la bendición en nosotros. Podemos pensar, ¿qué es discipular? Bueno, hay muchas definiciones. La que se usa en Saltillo es muy diferente a la mía, ¿verdad? Ellos dicen, es la transmisión espiritual, es la transmisión sobrenatural de la madurez de una persona a otra. Y sí, pero yo uso otra. Yo tengo otros datos. No, yo tengo otra, que es ayudar a otros a crecer en su fe. Eso es discipular. Le ayuda a una persona a que crezca en su fe. Le ayudo con la enseñanza, con el aprendizaje, con el mentoreo, con la guía, para que sean más como Cristo, por medio de una relación de compromiso, amor y orientación. El discipulado no es, vengan, vamos a sentarnos, les doy la clase y seguimos a la siguiente. Es una relación donde conocemos a la persona, donde tenemos una intimidad y conocemos cómo se llaman, conocemos los nombres. Yo a veces tengo cierto como que, no sé cómo decirlo pues. Tal vez la palabra es disgusto, no llega a molestia, es como que algo que no me agrada. Que a veces entre los que ya tienen años aquí no conocen ni cómo se llaman las parejas de las personas. Ah, te pido por el esposo de la hermanita. Y a veces ni siquiera de la hermanita que se sienta allá atrás, de la hermanita que es así, así. No, o sea, su nombre y su esposo, ¿cómo se llama? Orar por él, orar por sus hijos, orar por las personas y procurarnos más. Pues es una relación, no es una escuela nada más. Es una relación donde conocemos sus luchas, conocemos sus batallas, conocemos en qué están fallando y también nos abrimos un poquito nosotros. Es una relación de compromiso, amor y orientación. El discipulado, esto está en el discipulado 2, esta frase. El discipulado bíblico no se da por sí mismo, más bien comienza cuando inicia con un compromiso de un creyente que está dispuesto a impartir su fe hacia otro creyente que necesita cuidados y crecimiento. Un compromiso se supone que del que está más adelante de enseñarle a otro. Así es como debería iniciar el discipulado. Jesús, ¿qué hizo? Él fue y él fue el que tomó la iniciativa para enseñar a otros. Pregunta aquí, ¿cómo podemos discipular? Y aquí vemos 4 opciones. Bueno, más bien no es una opción, sino de estas 4 maneras se debe de discipular. Una, enseñando. ¿Enseñando qué? La palabra de Dios, conocimientos bíblicos y principios cristianos. Esto es lo que debemos de enseñar. Esto. Porque a veces enseñamos reglas, enseñamos formas, enseñamos cultura y decimos, bueno, a partir de ahora tú ya no puedes venir vestido así, a partir de ahora tú ya no puedes hablar de cierta forma, a partir de ahora tú ya no debes de... Y enseñamos más bien religiosidad, en lugar de enseñar la palabra de Dios. A partir de ahora tú debes de cantar así, y debes de hacer y pararte así, y sentarte así. Y somos buenos para eso. Y no, deberíamos de enseñar esto, que esto nos lleva toda la vida a conocerlo y enseñarlo. Conocimientos bíblicos, principios cristianos, guiar a la persona a tomar decisiones de manera espiritual. El discipulador no le va a decir a su discípulo qué decisión tomar, sino más bien guiarle y orientarle. Como en el discipulado bíblico, vemos la clase de la libertad cristiana. Y me acuerdo que en ese tiempo estábamos, ay, pastor, pero puedo ir a ese lugar y puedo hacer esto y puedo. Y yo no les decía si sí o si no. Nada más les enseñaba. Y la decisión es de cada quien. Porque a veces sí, pastor, y puedo tomarme una copa de vino, ¿puedo hacer eso? No te voy a decir sí, sí o sí no, te voy a enseñar lo que la Biblia dice. Y ya, tú sabes si sí o sí no. ¿Puedo ir a una fiesta? Y a veces somos buenos en parecemos las mamás estrictas de los niños, ¿no? Y no es así, es una orientación. A veces cuando ya de plano sí están mal, salidos del carril, ahora sí, corregir. ¿Se acuerdan de amonestarse unos a otros, según en Romanos? Para su bienestar espiritual, no para humillar a la persona, sino para su bienestar espiritual. Y la persona lo recibe porque sabe que está siendo dado con bondad y con conocimiento, como lo vimos en Romanos 15, 14. Y también es un mentoreo, es decir, un modelo a seguir
y un apoyo en el crecimiento. Pero es lo que no nos gusta. A muchos no nos gusta eso y por eso decimos, yo no discipulo. ¿Por qué? Porque es que también mi discípulo me va luego a criticar, me va a exigir, me va a decir que por qué yo no me sé los versículos y me va a decir que por qué yo no llegué a la iglesia si pues yo le estoy enseñando y me va a decir por qué él llegó más temprano. Y no queremos ser mentores, no queremos ser guías de alguien, pero necesitamos entonces también ser modelos y apoyar. Obviamente el modelo máximo y supremo es Cristo Jesús, pero no debemos olvidar lo que Pablo también dijo, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y Pablo dice, imítenla a aquellos que sirven así. Porque luego nos la zafamos muy fácil, decir, yo te enseño y te estoy enseñando la Biblia, pero a mí no me veas. Y eso es imposible. Y nos la zafamos porque a veces hay algo escondido ahí. Ahora, ¿cómo se hace esto? Debe de hacerse en oración. Porque Dios es el que produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Debe de hacerse permaneciendo en Cristo. Juan 15 nos enseña que separados de Cristo no podemos dar fruto. Y Él está hablando de precisamente dar fruto espiritual. Separados de Jesús no podemos. Tal vez pudiéramos hacer cursos y discipulados y eso, pero no será fruto verdadero ni bíblico. Deberíamos entonces también de ser intencionales, que eso es lo que muchas veces nos falta a muchos de nosotros y yo me incluyo. Yo sé que a mí me falta un poquito la intencionalidad. Por eso necesito que ustedes sean intencionales. A veces nos falta eso, pues, tener esa intencionalidad de animar, de exhortar, de llamar a las personas. Es relacional también. Se trata de compartir la vida. No se trata solamente de compartir principios bíblicos y teología. Compartir vida, pasar tiempos, pasar momentos con las personas que conozcan dónde vivimos y cómo actuamos y cómo somos. Es compartir vida. Alguna vez, bueno, generalmente cada domingo, por un tiempo en la casa nos juntábamos, bueno, pues Alfredo, Adriana, Juve, Sheila, que ahorita pues nos están viniendo en las mañanas, Dani, su amiga, la amiga de Dani, que algunos la conocen, y algunas otras personas, también nuestra vecina de arriba, a veces está ahí. Y nos juntamos y ahí estamos platicando y a veces hablamos de la Biblia, a veces no, pero estamos ahí y compartimos nuestra vida con ellos. Y están ahí cuando precisamente a veces tengo que lidiar con las cosas de nuestras hijas y cuando Mar, ustedes conocen a mi Marecita, ¿verdad? Como a veces es bien tremenda y no se calma sino con la varita mágica, le dice ella. Y ellos están ahí cuando tenemos que aplicar eso. Es decir, es compartir vida y ver cómo lidiamos y cómo batallamos y cómo estamos ahí. Pero es lo que muchas veces no nos gusta. No nos gusta que invadan nuestra privacidad. Una persona una vez me dijo que venía, ya no viene. Me dijo, tal vez ustedes se han acordado porque estábamos en el discipulado 1. Dijo, a mi casa no entra nadie, dijo ella. Bueno, ya dije ella, ya lamentablemente. A mi casa no entra nadie. Nada más mi casa es sagrada y yo no dejo que nadie entre a mi casa, ni siquiera mi familia me gusta que entre. Y yo digo, pues ¿cómo? O sea, no debemos de ser así. Deberíamos de ser abiertos y ser hospitalarios también. Me encontré con esto, es un poquito extenso, pero le voy a dar lectura. Es un libro que se llama Discipular precisamente. Discipular no significa que siempre seamos los más sabios. Bueno, yo lo estoy como que parafraseando todavía. No se trata de que debemos ser una fuente de sabiduría como Sócrates, con todas las respuestas, no es así. Es enseñar también nuestras debilidades. Discipular significa que en ocasiones vamos a liderar el camino de confesión de debilidad o confesión de pecado. De decir, mira, yo también batallo como discipulador o como pastor. Y así mostramos en qué consiste no encontrar justificación en nosotros, sino en Cristo. Y vivir de manera transparente y de manera honesta. El discipulado no es mostrar fortaleza, sino también mostrar nuestras debilidades. Porque, dice Pablo, la excelencia del poder que sea de Dios y no de nosotros. El poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. Algunas veces con algunas personas he sido yo personalmente un poquito más abierto y les digo, ¿sabes qué? Yo he luchado con esta cosa en mi vida. De aquí, de personas de aquí de la iglesia, que son los que vienen a la mañana, por eso ustedes no saben. Y les digo, con esto he luchado para que ores por mí. Esa es la lucha que yo he tenido en años pasados o en días pasados. Así. Pero debemos de ser abiertos y hablar y decir, yo no soy el experto, ni soy el más sabio, ni nada. Yo necesito a Cristo y te estoy enseñando que tú también necesitas a Cristo.
Y por eso estamos aprendiendo juntos todo esto. Pero lo que no nos gusta de todo esto a veces es pagar el costo. ¿A quién le gustan las cosas buenas y las cosas excelentes y las cosas de calidad y las cosas que duran? A todos nos gusta, pero ya cuando dicen el precio, ya no. Decimos, bueno, mi amigo lo hace más barato y no me cobra tan caro. Y ya después ya sale mal, ¿verdad? Bueno, yo conozco otro proveedor este, que uña señora lo trajo de allá de Tepito, ¿no? Por ejemplo, una uña señora. Yo conozco a alguien que no, y las cosas no salen mal. Ahora aquí, en el discipulado también tenemos que pagar el costo. ¿Cuál es ese costo? Tiempo. Que es lo que muchas veces decimos, no tengo tiempo. Eso es la clásica actualmente, no tengo tiempo, pero sí tenemos tiempo para muchas otras cosas. Y lamentablemente a veces no le damos tiempo a las cosas que son eternas y nos enfocamos en lo terrenal. Es que estoy haciendo cosas aquí, necesito hacer cosas para la tierra y es verdad, necesitamos, pero tenemos que pensar en algo eterno, en lo que va a tener repercusiones eternas e invertir nuestro tiempo también en eso. Necesitamos preparación también espiritual, personal y bíblica para hacer esto. Necesitamos orar también, que a veces no nos gusta tener ese tiempo tampoco. No nos gusta orar por las personas. Solamente nos gusta que oren por nosotros y orar por nosotros, ¿verdad? Necesitamos amor, perdonar y ser pacientes. Algo que me ha enseñado a mí mi esposa, porque ella me lo ha tenido que decir varias veces, me ha dicho, no todos aprenden al mismo ritmo. Algunos aprenden muy rápido y eso es muy bueno. Y uno los identifica, yo ya sé que tal, tal y tal y tal y tal. Pero otros no. Y dice por ahí, tenemos cabeza de teflón. Y yo digo, bueno, pues con más ganas, porque en el teflón se queda pegado ahí se tiene que quedar pegada la palabra también. Ahora, hermanos, necesitamos aprender a perdonar y ser pacientes, porque a veces nos desesperamos. Es que ya le dije una vez, dos veces, tres veces y no quiere. Pero a veces se necesita amor y paciencia. No siempre, porque Pablo también dice a los hombres fieles que sean idóneos para enseñar a otros. A veces también es perder el tiempo. Hace unos días una hermana me dijo que estaba hablando con la persona a quien estaba discipulando y le dijo, de una vez ya dime si estoy perdiendo el tiempo contigo para ahí dejarle, porque tanto yo pierdo como tú pierdes el tiempo y ¿para qué? Decimos ahí en mi pueblo, ¿para qué nos hacemos patos? Ya mejor ahí la dejamos. Pero para decir eso se necesita una relación. Yo no le puedo decir eso a una persona que apenas conozco, oye, dime si voy a perder el tiempo contigo, no, ya. O sea, ya cierro la puerta, ¿no? Pero si ya sabe y tenemos una relación de amistad, de compromiso, de amor, como hemos dicho, y le digo, oye, ya en serio, ¿estamos perdiendo el tiempo o le continuamos? Le continuamos. O decir, así le paramos y después vemos. Intromisión. Es lo que no nos gusta tampoco, la intromisión. Es decir, cuando no nos gusta, no encuentro otra mejor palabra, pero no nos gusta que la gente se entrometa en nuestra vida. Este, no nos gusta que la gente se entrometa en nuestra vida, que conozca quiénes somos, cómo somos, que conozca nuestras caras cuando nos molestamos y decimos, no, mejor yo no disipulo a otra persona. No nos gusta que vean nuestras debilidades y tenemos que hacer eso. Ahora aquí la duda es, y yo lo puedo decir tal vez más ya con los hermanos que me conocen, y voy a dejar la pregunta en el aire. Y yo me siento valiente porque están mis hermanos de Saltillo, ¿verdad? Pregunta, yo como pastor, ¿estoy perdiendo el tiempo o no? No me contesten. Seremos conocidos por nuestros frutos, que demos fruto, porque es algo verdaderamente, hasta a veces es preocupante para una persona, ¿no? Solamente la dejo en el aire. Que el tiempo dé la razón. A veces, y no a una persona para que no sienta la pedrada directamente, son varias personas. Ahí lo repito, no a una persona, a varias personas les he dicho, oye, ¿te gustaría discipular a tal? Hasta ahorita, a los que yo le he preguntado directamente, varios me han dicho, no, todavía no. Y realmente eso como que nos hace pensar, ¿no? Esa pregunta, ¿estaré perdiendo el tiempo? En parte es bueno saber que no podemos,
porque no somos nosotros, es Dios. Pero también es peligroso porque no dejamos que Dios actúe, porque pensamos y tenemos nuestro foco en nuestras debilidades y no en el poder de Dios. Y para esto, hermanos, termino con esta enseñanza. Tú no puedes discipular y yo tampoco. Es algo que no podemos hacer, porque es algo espiritual y solamente trabaja el Espíritu Santo ahí. Yo no puedo hacerlo. Si algo hemos hecho es por el Espíritu Santo. Pero tú tampoco puedes. Y tal vez ahí nos quedamos. Y decir, es que yo no puedo. Bueno, no es por tus fuerzas, es por el poder de Dios. Y Pablo lo dice así. Habla de Cristo, a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo, luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Luchamos según el poder de Dios. Y eso es lo que necesitamos. Tomar el reto de decir, mi responsabilidad como hijo de Dios es animar, edificar y amonestar a otros y enseñar a otros. ¿Qué estoy haciendo? Deberíamos de hacerlo. Y no decir, yo no puedo, sino decir, yo no puedo, pero lo hago en el poder de Dios y entonces va a salir. No es mi poder. Vamos a pararnos, a ponernos en pie, hermanos, para orar y pensar esta encomienda de hacer discípulos. No es algo único del Nuevo Testamento, está a lo largo de la Biblia, pero todos tenemos esta responsabilidad. Señor, pedimos, Padre, que nuestra oración sea escuchada en el nombre de Jesús. Y queremos agradecer por las personas, Señor, que se han tomado el tiempo y la disposición para enseñarnos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque en nuestra vida hubo alguien que se tomó el tiempo, que tomó también la disposición, Señor, para enseñarnos de tu palabra, enseñarnos y nos guió, nos confrontó, nos corrigió, Señor. Y gracias te damos por ello, Padre. Y si alguien no ha tenido eso, Señor, si no lo hemos tenido como quiera, gracias porque aún seguimos aquí, Señor, y pedimos que podamos nosotros enseñar a otros, que tomemos este reto, Padre, esta responsabilidad, y que seamos también personas que den fruto para tu gloria, porque como Jesucristo dice, Señor, que nos has puesto para dar fruto, y nos has puesto para dar mucho fruto, Señor, para así ser discípulos tuyos y para darte gloria a ti. Ayúdanos, Señor, a hacerlo, porque no es algo personal, Señor, para nosotros, sino es para tu gloria. Ayúdanos a crecer. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias.